Buenas amigos, ¿cómo están? El tema que nos ocupa hoy es contestar a la siguiente pregunta, ¿qué es el cálculo infinitesimal? Buena pregunta, amigos. Esta es una pregunta que me la han hecho algunos seguidores, ¿eh? Y vamos a intentar contestar a esa pregunta. Mirad, el cálculo infinitesimal es una reformulación matemática de algunos conceptos elementales, como veremos después en algunos ejemplos que vamos a poner, mediante el proceso de límite. Fijaros que en matemáticas el concepto de límite es fundamental para pasar de conceptos elementales de cálculo a conceptos de cálculo infinitesimal. Hay algunos matemáticos, los matemáticos tenemos algo de aventureros, hay algunos matemáticos que dicen que el cálculo infinitesimal es una máquina de hacer límites, ¿de acuerdo? Una máquina de hacer límites. Vamos a poner algunos ejemplos para que veáis lo que es el cálculo infinitesimal. Mirad, primer ejemplo, nosotros podemos calcular el valor de una función para un valor concreto, podemos calcular f de c, ¿de acuerdo? Bien, mediante el cálculo infinitesimal podemos calcular el límite cuando x tiende a c de f de x sin saber si la función está definida para ese valor concreto, ¿de acuerdo? Sin saber si la función está definida para ese valor concreto. Otro ejemplo, mediante el cálculo elemental podemos calcular la pendiente de una recta. No hay ningún problema. La pendiente de una recta, como sabéis, por esa fórmula que conocéis, m igual incremento de y partido por incremento de x, la calculamos. Mediante el cálculo infinitesimal podemos calcular la pendiente de una curva en un punto, mediante la derivada, para un valor concreto de la curva. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Mediante el cálculo elemental podemos calcular la recta secante entre dos puntos de una curva. No hay ningún problema. Mediante el cálculo infinitesimal podemos calcular la recta tangente en un punto de una curva. ¿De acuerdo? La recta tangente. Otro ejemplo. Mediante el cálculo elemental podemos calcular la longitud de un segmento. Pues mide tanto. Mediante el cálculo infinitesimal podemos calcular la longitud de una curva. Pues mide tanto de longitud. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Mediante el cálculo elemental podéis calcular el área de un rectángulo, base por altura, que nos viene en la ESO. Bueno, pues mediante el cálculo infinitesimal podemos calcular el área contenida debajo de una curva y las rectas x igual a a y x igual a b. Mediante el cálculo integral, que ya necesitamos el cálculo infinitesimal. Otro ejemplo. Mediante el cálculo elemental podéis calcular el área de un prisma, por ejemplo, el área de un prisma. Mediante el cálculo infinitesimal podemos calcular el área de una superficie de revolución. Una superficie de revolución, ya lo veremos, me lo dejáis en los comentarios. El área generada por una curva cuando gira alrededor de un eje. Entonces, esa área se calcula con integrales y necesitamos el cálculo infinitesimal. Otro ejemplo, que os gusta a vosotros. Póngame ejemplos, profe. Otro ejemplo, mediante el cálculo elemental podemos calcular el volumen de un prisma, el volumen de una pirámide, el volumen de un cono. Lo hemos hecho en la ESO muchas veces, aventureros, muchas veces. Bueno, pues mediante el cálculo infinitesimal podemos calcular el volumen debajo de una superficie concreta, una superficie que es una función que en matemáticas depende de x e y, z igual a f de x y, el volumen debajo
con un concepto de cálculo infinitesimal que se llaman integrales dobles e integrales triples. ¿De acuerdo? Vamos a poner más ejemplos. Mediante el cálculo infinitesimal podéis calcular, fijaros, la longitud, perdón, ya lo dijimos, ¿verdad? La longitud, pero ahora vamos a verlo en otro campo. Por ejemplo, ¿cálculo infinitesimal se puede aplicar en física? Sí. Concepto elemental, velocidad media, la velocidad entre dos puntos, ¿verdad? Bueno, espacio recorrido entre el tiempo. Bueno, pues mediante el cálculo infinitesimal calculamos la velocidad instantánea en un instante concreto. En un instante concreto, ¿verdad? Podemos calcular la aceleración media y la aceleración instantánea con el cálculo infinitesimal. Otro ejemplo, se me está ocurriendo. Para calcular el trabajo generado por una fuerza, bueno, pues con el cálculo elemental calculamos el trabajo con una fuerza constante, pero si la fuerza es variable, ya necesitamos el cálculo infinitesimal, necesitamos las integrales. Otro ejemplo, para calcular el centro de gravedad de un cuerpo, si el cuerpo es simétrico, cálculo elemental. Si el cuerpo ya no es simétrico y tiene varias curvas, necesitamos el cálculo infinitesimal. ¿De acuerdo? Otro ejemplo que es muy importante, que es, fijaros, una suma de términos finita, cálculo elemental. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11 hasta más 100. Eso es una suma de términos finita, que en matemáticas se llama una serie finita, ¿verdad? Cálculo elemental. Con el cálculo infinitesimal podemos calcular sumas infinitas, aventureros, sumas infinitas. Muy bien, ¿qué más tenía que deciros? Bueno, estos son ejemplos, hay muchísimos más, pero bueno, como me habéis dicho, ¿qué es el cálculo infinitesimal? Que os ponga ejemplos, ahí lo tenéis. Que no se os olvide, suscribiros al canal, comentar el vídeo, dejar vuestros comentarios, compartirlo, porque la matemática es el fundamento de la ciencia, ¿de acuerdo? Si conseguimos aumentar el prestigio de las matemáticas, aumentará el prestigio de la ciencia y fijaros que la ciencia es una parte fundamental del conocimiento. Sin ciencia no hay progreso, amigos. Muy bien, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.